Salve María, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo podcast, Vuelo de Águila, capítulo 26. El tema de hoy, Dios te ama, y el apóstol San Juan Evangelista, el discípulo amado. Estamos con el reverendísimo Padre Carlos Werner nuevamente aquí, que nos va a ilustrar un poco con la teología y los grandes vuelos de este divino teólogo, que era llamado así por San Agustín, el apóstol San Juan. Salve María, Padre. Salve María, hermano Esteban. Creo que San Juan es un personaje que tenía que estar en este podcast porque después de la tradición ambrosiana se le representa a él con una de los animales de Ezequiel, que es justamente el águila. Por tanto, de los 4 evangelios, San Juan Evangelista es el águila que vuela, que despliega alas y vuela más alto. ¿Y esto por qué? Porque, claro, empieza su evangelio con el prólogo ya hablando del nacimiento de Dios, de Jesús, no en esta tierra como San Lucas, San Mateo, sino del nacimiento de Jesús en su divinidad, la segunda persona de la Trinidad, en el cielo. Entonces, como que es un vuelo de águila realmente extraordinario. Y es sin Fenomenal. duda también el discípulo del amor, el discípulo amado, el discípulo que transmite que Dios es amor, que Dios amó tanto el mundo que envió a su Hijo unigénito para que se inmolase y se sacrificase por nosotros, y que nos enseña cómo debemos amarnos unos a otros en función de ese amor de Dios. Qué bonito. O sea, no nos podemos perder este podcast como plano general para quienes nos oyen ya desde el inicio y sepan cómo vamos a ir. Hablaremos un poco sobre la historia, la vida de San Juan inicialmente a manera de introducción y después empezaremos a volar como las águilas en los temas de San Juan, como decía el Padre, la divinidad, el amor, la Trinidad, la caridad, bueno, en fin, tantos temas para que nos puedan acompañar hasta el final y compartan con todos los que nos oyen. Padre Carlos, bueno, de San Juan sabemos mucho y poco. En realidad es un personaje un poco enigmático, misterioso. Lo que se sabe a ciencia cierta por las Sagradas Escrituras es principalmente que era Galileo, hijo de Zebedeo, de María Salomé, hermano menor de Santiago. Era pescador y fue llamado cuando estaba con las redes, después de haber sido llamado San Pedro y San Andrés, pues fue llamado San Juan y Santiago. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, claro. No, un apunte que me viene ahora en mente, que creo que es importante, y es que Benedicto XVI, en su colección sobre Nuestro Señor, levanta la hipótesis, pues apoyado en algunos exégetas que eran de su confianza, los que había consultado, etcétera, de que San Juan fuese de familia sacerdotal. Interesante. ¿Y esto por qué? Porque en la pasión del Señor, que él mismo cuenta, él logra entrar en la casa del sumo sacerdote. Que no cualquiera podía entrar. No cualquiera podía entrar. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente él conocía esos medios. Le habían estado flanqueadas, abiertas esas puertas. Entonces logró entrar y después hace con que San Pedro entre. Voy a entrar un amigo, tal, no sé qué. Y llama a San Pedro también. Por tanto, lo que pasa es que los sacerdotes servían solo un periodo del año en el templo y el resto cómo vivían. Entonces muchos sacerdotes tenían otros trabajos. Entonces se ve que el papá de San Juan probablemente era sacerdote y cuando no tenía turno en el templo de Jerusalén, pues tendría una casa en Galilea y allí trabajaba de pescador. Pero era un pescador abastado, o sea, tenía más dinero que San Pedro y San Andrés, porque tenía empleados. Entonces estaba el padre, la barca, los empleados. Cuando Jesús los llama, San Juan se va y Santiago se van en pos de Jesús, dejan a su padre las redes y los empleados. Por tanto, el papá Interesante. era una persona que tenía un poco más de condición. Bueno, para tener empleados, un barco en aquella Exactamente. época no era... Bien, otra cosa interesante sobre San Juan es que en el Evangelio de San Juan, él aparece ya no en Galilea, sino que el primer contacto que tuvo con Jesús fue en el sur de Judea, donde Juan Bautista iba bautizando, que era más allá de la frontera hasta donde controlaban los fariseos y el Sanedrín de Jerusalén. O sea, San Juan trabajaba más allá del territorio de los sinedritas, justamente para que no pudiesen abortar el apostolado, la misión profética que él llevaba adelante. Y es ahí que San Juan apunta, San Juan Bautista ve llegar a nuestro Señor, apunta, él dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tal. Y San Juan Evangelista y San Andrés
los dos hermanos menores se van detrás de él con Felipe. Después ambos van a llamar a sus hermanos, Juan va a llamar a Santiago. Esto no aparece en el relato bíblico, pero bueno, es deducible. San Andrés, esto sí aparece en el relato de San Juan, llama a San Pedro. Nuestro Señor en el Evangelio de San Juan le profetiza a San Pedro: tú serás Cefas, tú serás piedra. Bien. Y Felipe llama a Natanael. Y cuando le preguntan a Jesús, la primera pregunta que le hacen a Jesús es: Maestro, ¿dónde vives? Y él le dice: venid y veréis. O sea, hay que seguirme para ver dónde yo vivo. Esto era como que una parábola de: me tenéis que seguir para ir conmigo a donde yo vivo verdaderamente, que es en el cielo. Entonces, venid detrás de mí y veréis. Si me seguís en esta vida, os sacrificáis, lucháis, veréis al final vuestro premio en el cielo. Entonces, sobre los primeros datos iniciales de San Juan, me parece interesante añadir estos elementos. Complementa muchísimo. Bueno, fue llamado por nuestro Señor en el mar de Tiberíades. San Jerónimo y la Iglesia en su oficio atribuye la predilección a la virginidad. Y San Jerónimo comenta que justamente los apóstoles, con lo imperfectos que eran, que discutían quién era el más importante y tal, nunca discutieron o pusieron en tela de duda por qué San Juan tenía tanta predilección. O sea, porque nuestro Señor manifestaba tanto afecto por él. Y San Jerónimo dice que era por causa de su virginidad que los apóstoles la reconocían. Eso es el discípulo amado, ¿no? Que en su evangelio él se reconoce a sí mismo como el discípulo amado, y San Jerónimo lo atribuye a la virginidad. Hay exégetas contemporáneos que lo atribuyen al hecho también de que él, por ser virgen, no se quedó ahí simplemente en la virginidad, sino que se le añadió otro don, que fue la Virgen María, que se le confía al pie de la cruz, no en calidad de custodio, sino en calidad de hijo. Entonces ella sería como que el hijo Benjamín, espiritual evidentemente, claro, porque era, si no me engaño, ¿cómo es la cuestión? Es la madre de San Juan, evangelista. Era María Salomé. Tenía algún parentesco con la Virgen, ¿no? Creo que era la hermana, o no sé, si me equivoco. Hay alguna María de estas que es hermana de Nuestra Señora. Pero bueno, el caso es que por el hecho de que se le confió a la Virgen y que haciéndolo hijo de ella, automáticamente quedaba en una relación de fraternidad con nuestro Señor, que es el discípulo amado. O sea, pues, sí, en la virginidad sin duda, pero la virginidad como presupuesto para dones todavía mayores, que es la misma Santísima Virgen María, ni más ni menos. Eso lo que usted acaba de decir también lo decía San Pedro Damiano. Él dice que qué más grande que ser hermano de nuestro Señor, ¿no? Por ser el hijo de... Y ahí que le comparan a la Virgen con Raquel, que Raquel significa en hebreo Cordera de Dios, y que en el Evangelio de San Juan, con estos dos hijos, porque Raquel tuvo a José y a Benjamín, de Jacob, fue una de las 4 esposas, digamos, de Jacob. Verdaderamente eran 2 esposas y 2 esclavas que eran consideradas como que miembros separados de sus señoras. Pero vamos, el caso es que Raquel, que era la esposa predilecta, la querida, de la cual se enamoró primero Jacob, a la que más amaba, etc., le dio 2 hijos, los 2 últimos hijos, José y Benjamín. Dando a luz a Benjamín murió. Entonces, la Virgen María tuvo a Jesús, que Jesús en su vida pues es una figura que se asemeja mucho a José, o más bien José, el padre de la tribu de Israel, de una de las tribus de Israel, se asemeja mucho a Jesús, y le he dado el Benjamín en el momento en que ella está sufriendo los dolores del parto espiritual al pie de la cruz. Entonces, como que ella es la nueva Raquel, ella es la verdadera Cordera de Dios, que como que se inmola en la cruz con el divino Cordero, que es Jesús. ¿Vale? Fenomenal. También, bueno, se sabe que estuvo en la curación de la suegra de San Pedro, en la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. También que nuestro Señor le dio el título de hijo del trueno, Boanerges, porque fue enviado a Samaria, a los samaritanos para pedir hospedaje, se lo negaron, y él le dijo a nuestro Señor: ¿quieres que mandemos traer fuego del cielo que consuma esta ciudad? Y nuestro Señor le da el título de hijo del trueno. Es testigo de la transfiguración también, San Juan, de los pocos apóstoles que estuvo en la transfiguración. Sí, es testigo privilegiado de varias cosas, junto con San Pedro y Santiago. Es impresionante. Nuestro Señor los quería a esos 2 hermanos muchísimo, porque las cosas más íntimas, más secretas de su vida, son ellos los testigos.
Y bueno, en la última cena estuvo junto a nuestro Señor, recostó su cabeza en el pecho de nuestro Señor. De ahí San Agustín es el que dice que él de ahí pudo aurir toda la teología directamente del pecho de nuestro Señor. Es muy bonito Sí, eso. y hoy, bueno, se le considera el primer gran devoto, el modelo de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, porque como que en la última cena pudo oír los latidos del divino y humano corazón de Jesús en su pecho, justo cuando estaba dejándonos la Eucaristía, cuando se estaba preparando para la pasión, etcétera. Bueno, nuestro Señor le revela quién sería el traidor, ahí en la última cena también, y casi que de lo más importante es que es el testigo privilegiado también de la pasión. Él acompañó, del único apóstol ahí sí, que acompañó toda la pasión de nuestro Señor, eh, donde desde los tribunales hasta que nuestro Señor muere, es heredero de la Virgen María. Que más que eso, decir de una persona, pues qué más se podría decir. Y también algo interesante es que él vio salir sangre y agua, porque él lo escribe. Es el único que dice que del De la costado de nuestro lanzada. Señor, de la lanzada, salió sangre y agua. Lo deja por testigo, testimonio de eso. Y bueno, es también testigo de la resurrección, cuando entra en el sepulcro y ve que está vacío junto con San Pedro. Después, más adelante, lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, que con San Pedro también curan a un cojo de nacimiento. Y San Pablo hace una referencia de San Juan también, cuando en el primer concilio de Jerusalén dice que vio a Santiago y a San Juan, y eran como unas columnas, Son eran las columnas de la las columnas iglesia. de la iglesia. Entonces, bueno, ya que San Pablo diga que San Juan es una columna de la iglesia, pues Es no está nada un mal. reconocimiento muy, muy, muy cualificado. Y algunas cosas que sabemos de él, claro, como su vida fue tan enigmática, estuvo con Nuestra Señora mucho tiempo, fue a Éfeso, tal, pues los datos históricos que sobran de él es un poco el recuerdo que nos queda de la tradición y lo que los padres comentaron de él. Entonces, por ejemplo, San Agustín dice que la primera carta que él escribió se la dirigió a los partos. Y también dice San Agustín que él condujo a la Virgen María a Éfeso. San Jerónimo dice que fue como una especie de patriarca de Asia Menor, o sea, todos en Asia Menor tienen a San Juan como referencia, a pesar que... Claro, sabes que estas cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias, teniendo a Éfeso como cabeza, un poco era su zona de pastoral, digamos. Exactamente. Y que su influencia, más que una influencia operativa en la iglesia, porque claro, San Pedro murió y los papas siguientes fueron otros y él estaba vivo aún. Su influencia era una influencia espiritual de transmitir el espíritu de Jesucristo, el espíritu de la Virgen Qué María. bonito, qué bonito. Muy bonito. San Epifanio dice que era tan austero que la austeridad no la podía llevar hasta ningún límite más. Y que los vasores le deben la fe a San Juan. Los vasores, por lo que leí, eran los judíos que vivían al otro lado del Éufrates. Bueno, eso más o menos lo que comentan algunos santos padres de la iglesia. Sabemos que Domiciano hizo una persecución, lo prendió y lo llevó a Roma. O sea, San Juan estuvo en Roma y frente a la puerta latina Sí, fue metido en aceite hirviendo. excepto hasta hoy, cuando uno entra por la puerta latina, se puede entrar en coche. Cuando volvíamos de Genazzano, de visitar la Virgen del Buen Consejo, siempre se pasaba, bueno, pasábamos siempre por ahí. Hay una pequeña capillita donde fue el lugar de la caldera. Y hay a 100 metros una iglesia dedicada a esa tentativa de martirio. Fue un verdadero martirio, pero que no terminó con la muerte. Por lo que entiendo, un milagro... Bueno, lo colocaron en aceite hirviendo y salió rejuvenecido. Y Domiciano quedó furioso, o sea, viendo el milagro patente y tal, quedó furioso y ahí fue que lo desterró a la isla de Patmos. Oh, Fue justo después del martirio que sufrió, que no murió, pero fue desterrado a la isla de Patmos y estuvo 18 meses allí. fue el Ahí Apocalipsis. fue donde escribió el Apocalipsis, hasta la muerte de Domiciano, que con la muerte ya los próximos que lo sucedieron mandaron a traer a todos los que estaban desterrados y él volvió pues nuevamente a Éfeso, realmente porque él murió en Éfeso. Otra cosa que se sabe de él es ¿Y el que Evangelio cuándo lo escribe? el Evangelio lo escribe después. ¿Por qué? Porque las herejías de Sertino, de Bion, de los Nicolaitas, que eran herejías que iban en contra de la divinidad de Jesucristo. Decían que Jesucristo, bueno, en fin, es muy largo explicar aquí, pero que nuestro Señor Jesucristo era un superhombre. No era Dios, sino era un hombre muy privilegiado, con muchos dones, muchos privilegios dados por Dios, pero no estaba la persona humana y divina juntos en una unión hipostática, lo que la teología después enseñó. Entonces las iglesias, un poco preocupadas con esto, también con las teorías gnósticas, pidieron ayuda a San Juan. Y se dice que San Juan ya estaba
ya bastante mayor, había pasado por toda su vida grandes cosas, grandes dificultades, y él mandó a hacer un ayuno general a todas las iglesias, él mismo ayunó para escribir como que la defensa contra todo esto. Y pidió oración, todo el mundo hizo ayuno y él escribió el Evangelio de San Juan, Impresionante. después de haber sido desterrado en la isla de Patmos. Y con el Evangelio de San Juan como que ya toda la iglesia se fortaleció con ese Evangelio, que es muy diferente de los otros tres, y dio un impulso a la teología y lo que vamos a hablar después sobre todo lo de nuestro Señor. Y finalmente, ya muy anciano, la única frase que él repetía era amaos unos a otros, como yo os he amado. Eso estaba en su mente, repitiéndolo. Y él ya sabía el día de su muerte, mandó abrir la tierra, una fosa, reunió como que todas las personas próximas de él en Éfeso. Él se acostó en la fosa y una arena milagrosa lo cubrió. Y hasta el concilio de Éfeso, esa arena manaba de la tumba de San Juan y operaba muchos milagros. Es lo que cuentan algunos sobre San Juan. Otros dicen que no se sabe qué pasó, que no murió y tal, pero bueno. Porque en el Evangelio hay una mención a una hipotética posibilidad de que él no muriera. Pero claro, evidentemente sí, sí murió. Murió. Eso también lo dice San Jerónimo, que él murió en Éfeso y en la leyenda dorada cuentan algunos hechos, pero también reafirman esto, citando un poco los padres, de que en Éfeso él murió y de hecho tiene mucho sentido porque tuvo mucho culto hasta el siglo IV la tumba de San Juan En Éfeso. en Éfeso. Entonces un poco más o menos lo que sabemos de él. Claro, seguramente son muchas más cosas fenomenales al respecto de su vida, por ejemplo el convivio, la convivencia que tenía con la Santísima Virgen María. O sea, él fue el capellán de Nuestra Señora. Y pensando en esto, porque claro, ahora que vemos la participación de la Virgen en la redención con ojos más, más esclarecidos, pues cuando él ofrecía la misa, ella, que se había ofrecido con su hijo en el Calvario, se ofrecía con su hijo en el altar. O sea, él, celebrando la misa con Nuestra Señora presente, era simplemente algo extraordinario. Ella viva, algo de una fuerza, de una elevación, de una sublimidad simplemente impresionante. Muy impresionante. Entonces, claro, ¿qué será de este apóstol que recibió de nuestro Señor directamente toda la teología, que recibió de Nuestra Señora también todo aquello, o sea, y que, como usted decía, venía de la estirpe sacerdotal? O sea, es un apóstol que no solo transmite el Antiguo, el Nuevo Testamento, sino que es un apóstol, un santo como del futuro, ¿no? Exactamente, impresionante. Un Hay santo. muchos misterios al respecto de San Juan que probablemente se esclarezcan con posteriores estudios bíblicos o no sé, alguna, de repente, quién sabe, alguna aparición de San Juan donde nos diga alguna cosa. La cuestión es que San Juan me parece que antes de que nos vayamos al intervalo, ya dejar enunciado, así como en el Antiguo Testamento Dios se presentó a Moisés diciendo yo soy el que soy, ¿no? Yahvé, soy el que es. O sea, yo soy, ¿no? San Juan va a anunciarnos dos cosas, que Jesús es Dios, Jesús también es yo soy, lo vamos a ver después, pero sobre todo que Dios, la esencia de Dios es el amor. El amor. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿quién es Dios? El ser. Pero en el Nuevo Testamento como que dice muy bien que es el ser más, el ser que es amor. O sea, Dios es amor y Dios ama tanto al mundo que toda la encarnación, la historia de la redención es una historia de amor de Dios por los hombres en general, pero de Dios por cada hombre. Cada hombre. Porque San Juan, siendo tan privilegiado, como que va a simbolizar el cariño que personalmente Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Esto me parece muy importante. Y otra cosa, un detalle importante, ya de un punto de vista más exegético, es que durante algún tiempo la crítica, digamos, la crítica bíblica, sobre todo protestante, pues decía que San Juan era un escrito teológico, ¿no? Pero cada vez que se van profundizando más los estudios, se percibe que muchos detalles que San Juan menciona son detalles arqueológicos, históricos, muy, muy reales. Entonces, por ejemplo, la famosa piscina de Bethesda, pues la piscina de Bethesda que él lo describe con un pórtico. Pues los arqueólogos la buscaron, nunca la encontraron, y entonces pensaron, un dato más para concluir que San Juan pues
hablaba en símbolos, hizo una teología revestida de narración, pero que en realidad la narración más o menos era el cuento de Caperucita Roja, digamos, más o menos, ¿no? ¿Qué va? La han encontrado recientemente, un pórtico greco-romano y una Exacto. piscina, justo donde San Juan la describe, cerca de tal puerta, cerca de tal muro. Y toda la cuestión de la pasión del Señor, como él era de estirpe sacerdotal, o por lo menos se presupone que lo era, él la va contando de tal manera que todo tiene un sentido. Entonces, cuando nuestro Señor está ofreciendo, está en la última cena, es el día de que degollan los corderos. Entonces, parece ser que San Juan, se debate si la última cena hubo cordero o no hubo cordero. Hay exégetas que se alinean con una hipótesis y otros con la otra. Pero como que quedaría claro que el cordero es él, Nuestro Señor. nuestro Señor, que va a ser degollado. Él está entregándose a sus discípulos en el momento que los corderos son degollados, entregándose espiritualmente, ¿no? Dejando su testamento, la despedida. Y después, la pasión. Entonces, millares de detalles de la pasión tienen que ver con los rituales del templo, que manifiestan el hecho de que todo estaba preparado para que el verdadero cordero, que era Jesús, se inmolase. Por eso San Juan Bautista, en el inicio del Evangelio de San Juan, va a señalar a Jesús como Cordero de Dios, y Jesús va a morir como un Como un cordero. cordero. Es muy bonito. Por tanto, nada de que el Evangelio de San Juan es pura teología. Claro que tiene muchos elementos teológicos. Él recordó los mensajes más elevados, más sublimes de Jesús, y tal vez pudo comprenderlos y profundizar en ellos gracias a la ayuda de la Virgen. Por eso los pudo relatar con más propiedad que los demás, aunque los demás también tienen referencias claras a la divinidad de Jesús, etc. Pero no es tan profundo y tan detallado. Pero la narrativa histórica no es que va a ser la más precisa y la más exacta. Primero porque le acompañó a Jesús desde el principio de verdad, que San Mateo Claro. de las tantas era un publicano que fue llamado. Algunas cosas las tuvo que coger de relato. Él no. Primera mano, todo. El todo de primera mano, desde el bautismo de Jesús hasta su muerte y resurrección, todo testigo de primera mano. Y segundo, conocedor de la cultura de Jerusalén, de los lugares santos, de los rituales como nadie, entendió como nadie toda la simbología de esos rituales, con vistas a esclarecer la grandeza de la pasión, de la misión, de la resurrección de Jesús. Por tanto, es un gran referente también histórico, arqueológico, bíblico, muy realista. Estas son dos cosas que parece interesante subrayar antes de irnos al intervalo, porque ha tocado la campana. Nosotros nos tenemos que ir un momento, pero que la gente no se vaya. Permanezcan porque esto es solo la introducción. Lo mejor viene ahora. Vamos a hablar realmente los aportes que San Juan hizo para nuestra fe, heredero de tantos tesoros y que nos hace partícipes de esa herencia. Padre, después nos va a explicar mejor la Trinidad, el amor, la divinidad de Jesucristo, el Espíritu Santo, los siete momentos que yo soy, ego sum de nuestro Señor. Bueno, en fin, la pasión, Sí, la Virgen es riquísimo. María. Sí. No. San Juan es un universo extraordinario, pero sobre todo su mensaje es que Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama. Y con esto nos vamos quedando hasta después del intervalo. Salve María, retomamos nuevamente nuestro podcast Vuelo de Águila, Dios te ama, sobre el apóstol San Juan. Ya tuvimos la introducción con el Padre Carlos sobre un poco su vida y introduciendo también a todos los consejos, las enseñanzas, lo que nos transmite el apóstol San Juan, que a su vez es transmitido por la Santísima Virgen María. Pero algo importante de San Juan, Padre, es el amor. Ya que Dios te ama, es el título del podcast, pues bueno, el amor en San Juan, cuando él dice que Dios es amor y todo eso. Sí, ¿cómo el se entiende, concepto Padre? que él tiene de Dios, que está muy lejos de ser un concepto abstracto, es Dios en cuanto que ama, y porque ama, entrega a su Hijo, y porque entrega a su Hijo, como que nos obliga a nosotros a entregarnos a nuestros hermanos. O sea, es más o menos esta la cadena que se pone en movimiento con San Juan, un Dios que es amor, que vive una vida íntima con tres personas que comparten la misma naturaleza, la misma esencia, y que básicamente están indisolublemente unidos y casi que identificados en que son amor. Amor. Porque es amor, amor. Y el amor es tan grande que se manifiesta en la donación. No solamente en la creación, sino en la recreación. O sea, Dios crea en el Génesis, ¿no? Por eso el Génesis empieza en principio, Dios creó el cielo y la tierra. En el Evangelio de San Juan, Dios recrea.
Por eso empieza, en principio era el verbo. Qué fenomenal. Y el verbo era Dios, y el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino a lo que los que eran suyos, los suyos no lo recibieron, y de ahí en adelante, o sea, toda la historia de amor de Dios con el hombre pecador para rescatarlo y aún su ingratitud delante de su generosidad y etcétera. Y pues termina con el Evangelio de San Juan, bueno, la obra de San Juan si queremos, y termina con las epístolas, porque como hemos visto antes el Apocalipsis es anterior, aunque sea el último libro de la Biblia, es anterior probablemente en cronología a la redacción del Evangelio, pero las epístolas de San Juan probablemente puedan ser posteriores eventualmente, y ahí termina con la manifestación de que Dios es amor, Dios es cariño, Dios es... que es lo que vamos después a leer finalmente. Bien, bueno, sí, tal vez lo leemos ahora, justamente que ya estamos en el tema. Sí, es la primera epístola de San Juan, el capítulo 2, ¿no? Exacto, vamos a leer el capítulo 2 y dice lo siguiente. Ahora pues, hijitos, permaneced en él. Bueno, sobre esto de permanecer creo que hay que hablar también, pero quizá no ahora. El sentido del verbo permanecer en la obra ioannea, la obra de San Juan, es muy importante. Para que cuando aparezca tengamos confianza y no seamos apartados de él a su venida en confusión. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice lo siguiente. No os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte del pecado a la vida de la gracia sobrenatural, porque amamos a los hermanos. O sea, el signo Porque de que amamos a los alguien hermanos. está en la gracia de Dios es que ama a sus hermanos, no es un egoísta. El que no ama permanece en la muerte. Quien aborrece a su hermano es homicida. Y ya sabéis que todo homicida no tiene en sí la vida eterna. Y aquí viene. En esto hemos conocido el amor. En que Él, o sea, Dios, Jesús, dio su vida por nosotros. Y nosotros debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Entonces, por tanto, aquí el precepto es que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio. El que guarda en sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por tanto, solo para que tengamos idea de cómo San Juan empieza por el amor, termina por el amor, o sea, es el apóstol del Dios amor que nos enseña eso, que la identidad de Dios es caridad, es amor, ¿vale? Pero si nos vamos al Evangelio, ahí la cosa, hablando de vuelo de águila, ¿verdad? Porque no es fácil. Hay que es lo que vemos, que Dios, claro, que es amor, pero lo que San Juan nos va a revelar al inicio de su Evangelio es la pluralidad de personas en la esencia divina. O sea, la Trinidad. Dios es uno, pero dentro de ese uno hay tres. Aquí va a hablar sobre todo de dos. Primeramente, después va a introducir al Espíritu Santo a lo largo del Evangelio. Pero esto es lo que grandemente San Juan nos revela, o sea, la divinidad de Jesús. San Juan no trata del nacimiento de Jesús en Belén, trata del nacimiento de Jesús en la eternidad que procede del Padre, que es engendrado por el Padre como hijo, como verbo, como su pensamiento, como su... y que ha venido a poner su tienda en medio de nosotros, o sea, que va a habitar entre nosotros. En realidad la expresión griega es poner la tienda, va a instalar su tienda en medio de nosotros, ¿vale? Entonces dice, al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba al principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. O sea, él aquí toma un poco la idea de los libros de la sabiduría, de que la sabiduría acompañó a Dios desde el principio de la creación de todas sus obras, etc. Solo que deja bien claro que la sabiduría no es una criatura de Dios. La sabiduría es Dios. Bueno, por eso San Luis en la consagración dice, oh sabiduría eterna y encarnada. Eterna y encarnada, exactamente. En Él estaba la vida,
y estos son también términos muy del Evangelio de San Juan, la vida, la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la consiguieron abarcar, o sea, no la consiguieron apagar. Habla de San Juan Bautista. Él dice, la luz estaba en el mundo, por esa luz fue hecho el mundo, por él fue hecho el mundo, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. O sea, él testigo de la gloria porque estuvo en el Tabor y estuvo en la resurrección. Entonces, es testigo de la gloria. Hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vale? Esto prácticamente en el Evangelio. En la epístola, él va a repetir esta idea de que él vio a nuestro Señor. Entonces va a decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, os escribimos para que sea completo vuestro gozo. Pues no, ve que él quiere dar testimonio del verbo de la vida. O sea, este es Jesús que apareció en Judea, se hizo bautizar por San Juan, que después, durante algunos años de misión pública, se prodigó en milagros, portentos, exorcismos, predicó una doctrina nueva, dotada de potencia, como dicen los sinópticos. Este Jesús era Dios, el verbo de la vida, el verbo que estaba con Dios, pero que era Dios. Y lo remarca, lo que era desde el principio lo hemos visto y oído. Lo hemos desde el principio visto, oído y tocado, como diciendo, soy testigo privilegiado porque yo toqué, vi y oí. O sea, es... ¿Y qué fue lo que tocó? No un hombre privilegiado, lo que era desde el principio, o sea, sí, Dios. Tocó a un hombre, a Dios hecho hombre, a Dios hecho carne. Entonces, por tanto, San Juan nos va a dejar muy claro la Trinidad. Usted me dirá, bueno, pero si no fuese por San Juan, pues probablemente la doctrina trinitaria... Seguramente en los evangelios sinópticos está más o menos clara la divinidad de Jesús, está más o menos claro que se menciona el Espíritu Santo no como algo de Dios, sino como alguien, o sea, que tiene una personalidad, pero digamos que San Juan dejó muy facilitadas las cosas, porque sin San Juan los teólogos hubieran, el pobre San Agustín, no sé qué hubiera hecho, porque realmente la doctrina trinitaria y de la divinidad de Jesús está sobre todo en este evangelio. Santo Tomás de Aquino, cuando tuvo que escribir la parte de la Suma Teológica relativa a la Cristología, pues uniendo lo útil a lo agradable, tenía que dar un curso de Biblia, se puso a dar por segunda vez el Evangelio de San Juan, porque le iba a estar sirviendo para tratar de la Cristología, Claro. porque es que es tan explícito y tan claro San Juan en materia de Cristología y de Trinidad que a Santo Tomás le servía. Entonces... parece que cuando escribió la parte de la Trinidad estaba dando el primer curso y cuando escribió la Cristología el segundo curso. Quiso volver a dar San Juan para tener fresco el Evangelio, para poder explicar bien quién era nuestro Señor y para poder explicar bien la unión de las dos naturalezas en la única persona del Verbo, ¿vale? Por tanto, esto es un gran logro de San Juan, que deja la Trinidad, la doctrina trinitaria meridianamente bien, claramente expuesta. Y siendo él el Hijo de María, como que uno puede suponer que haya habido una influencia, un influjo mariano, la sabiduría de la Virgen, la ciencia de la Virgen, a la hora de esclarecerle y... Claro, tenía que ser que la Santísima Virgen conociese todo eso. Claro, y evidente. se lo transmitiese a él. Evidente, obvio. Y la escritura más sabia... y él, que era el evangelista más cualificado por su presencia al lado de Jesús, su virginidad, su conocimiento ya del Antiguo Testamento, y además con ella, ahí sale el Evangelio. El cuarto Evangelio es, por tanto, recoge un tesoro enorme, incluso del corazón de María. Es una suposición, pero vamos, nos parece que cabible. Muy cabible. Bien,
Entonces, pero el gran punto, Dios es amor, porque son personas que entre sí se aman. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo es el amor del Hijo y del Padre. Entonces, Dios es amor, sí, porque hay un misterio de amor dentro de la unidad indivisible, absoluta de Dios. Hay una Trinidad, una relación de amor, pues la más indisoluble posible, porque no comparten cosas, no comparten el afecto, comparten el propio ser. Eso es fuertísimo, es algo impresionante. Claro, nosotros católicos, la Trinidad lo tenemos como algo ya dado, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero es un legado de San Juan, de Nuestra Señora, Sí. y qué gratitud a este apóstol Sí, que recibió extraordinario. esto y nos lo transmitió. El vuelo de águila, en el sentido más pleno de la palabra. Eso sí que es volar como águila, llegar hasta tan alto en la contemplación. Fenomenal, Padre. Y la divinidad de Jesucristo. Usted ya lo citó en el inicio también, en el principio era el verbo, o sea, en el principio obviamente es la divinidad, no puede ser otra cosa que la divinidad, en la epístola también. ¿Alguna parte más que San Juan hable Sí, de a la ver, divinidad? en determinado momento nuestro Señor casi es lapidado, porque dice que es el Hijo de Dios. Y entonces cuando lo van a lapidar dice, pero en vuestra ley está dicho, sois dioses todos, no sé cuándo. Sí. Usa una citación para despistarlos. Pero, o sea, los judíos se daban cuenta, o sea, es tan patente en el Evangelio de San Juan que él se declara hijo de Dios, que la causa mortis es que se ha declarado hijo de Dios. Por tanto, ha declarado que es de la misma naturaleza de Dios. Y esto era intolerable para ellos de una forma un poco farisaica, o sea, un escándalo un poco fingido, porque ellos sí que tenían maestros que ya pensaban que había en Dios dos, como que no sabían definir bien qué. Le hablan de dos poderes en Dios, O sea, ellos tenían presupuestos sí, de y conocer por el esto. hecho de que, entonces, Elohim, que es la forma de referirse a Dios, está en plural. Adonai, que es el Señor, no, es los señores, está en plural. Está en plural. Los ángeles que visitan a Abraham son tres, que representan a quién, a la divinidad. Y así va, son tantas cosas que ellos ya suponían que había algún misterio ahí detrás de eso. Y eso lo llegan a explicitar y están ahí escritos rabínicos donde está explícito eso. Por lo tanto, eran los más preparados para entender que viniese un hijo de Dios. Al Mesías lo llamaban Elá, que es el título en singular que se le da a Dios. Porque Elohim, plural, Elá, singular, Elá, el Mesías. También se le da al Mesías el título de Elá. Por tanto, lo están llamando de Dios. No tenían tanto por qué escandalizarse. Pero como el pueblo no lo sabía, a los ojos del pueblo era un escándalo, que alguno llegase a equipararse con Dios. Entonces, más bien usan el escándalo del pueblo, que no debía ser tanto el escándalo de ellos fariseos, para intentar lapidar a nuestro Señor. Pero aparte de eso están los famosos 7, bueno, son 8 yo creo, o yo soy, ¿no? Que Sí que los tenemos aquí. Bueno, son 7 y 8 porque el último que dice yo soy la vid verdadera, antes de que Abraham fuese yo soy, como que la conclusión total exactamente. de todos. Pero está, por ejemplo, yo soy el pan de vida, que está en el capítulo 6:35. Yo soy el pan de vida. Después, yo soy la puerta. Bueno, antes, yo soy la luz del mundo, capítulo 8:12. Yo soy la puerta, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, que es tan famosa esa Sí. frase de nuestro Señor. ¿Qué pasa? Porque muchas de esas cosas en el Antiguo Testamento se le atribuyen a Dios. Entonces el buen pastor está en Ezequiel y hay, con la profecía del buen pastor, un buen capítulo de Ezequiel. No me acuerdo si el 10º, una cosa así. Y Ezequiel va hablando de que Dios, Yahvé dice, yo, Yahvé, descenderé, yo pastorearé mi pueblo, yo cuidaré de las ovejas enfermas, yo las sanaré, yo daré alimento a las hambrientas, yo no sé cuánto. No. Primero hay un capítulo donde se critica a los pastores, que son considerados los reyes, sobre todo, creo que también los sacerdotes, y después Yahvé dice que él va a bajar. Pero después también en Ezequiel se dice que volverá a David y pastoreará a Israel. Entonces no queda claro quién es el buen pastor. O sea, que el buen pastor es Yahvé, pero que Yahvé va a usar a David. ¿Cuándo se le dice yo soy el buen pastor? En la profecía de Ezequiel de que Yahvé iba a bajar soy yo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces soy yo. Nuestro Señor utiliza referencias Exactamente, que ellos ya conocían. Que para nosotros no dice tanto, para los judíos, como yo soy el buen pastor. Que se está creyendo. Claro. Se está comparando con el propio Dios, que es el buen pastor, ¿no? Entonces todo eso tiene un sentido, igual la luz del mundo. Entonces solo Dios creó la luz. Entonces si Él es la luz,
Entonces está por encima de la luz creada. Solo Dios es la luz del mundo. Entonces, así va todo, son títulos divinos en el fondo. Yo soy la puerta, por ejemplo, también. También tiene, yo soy la resurrección y la vida. Imagínense. Ese es cada vez más es explícito. cada vez más explícito. O sea, solo Dios puede resucitar de los muertos. Los judíos sabían eso. Y también esta que es muy conocida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya hacia el final, capítulo 14. O sea, cuando dice que es la verdad y la vida, se está diciendo que es Dios. Cuando dice que es el camino, está diciendo que es hombre. Qué interesante. Cuando dice que es la puerta, es hombre, porque su humanidad es la puerta para hacernos entrar en la divinidad. Entonces usa sus dos naturalezas, la divina y la humana, para presentarse con el yo soy, pero prevalece la divina. Y al final, bueno, yo soy la vid verdadera, la vid verdadera, que es el capítulo 15, y antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esa afirmación de yo soy, que es la misma que usa Moisés, es a Dios para Moisés. Antes de que Abraham. Sí. O sea, más claro imposible. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús es divino, está acabado. Y él es el único que, o sea, el evangelista que subraya de que él va a la pasión no porque como que pues un destino fatal que cayó sobre él tuvo que ir a la pasión. No. Él va porque él quiere. Nadie me manda a la muerte, yo voy porque yo quiero. Y él lo deja claro cuando vienen a buscarle los judíos con las tropas romanas. Y dicen, ¿a quién buscáis, Jesús de Nazaret? Soy yo soy. Yo soy. Y caen todos al suelo. O sea, ¿cómo es posible que una frase como yo soy tenga tanto poder para derrumbar una tropa entera? Y lo impresionante de esto es que la tropa se levantó y lo aprisionó. Porque fueron, o sea, por tanto, obstinados en el mal. Porque una prueba de la divinidad más fuerte que es imposible. ¿No? Entonces, por tanto, es el Evangelio donde queda claro que nuestro Señor está por encima de los acontecimientos, Él guía los acontecimientos, lo que Él quiere permite que suceda, lo que no quiere no va a permitir que suceda. Y si su pasión sucede porque Él lo ha querido, dice, a mí nadie me quita la vida, y yo tengo poder para darla y para recuperarla. O sea, queda clarísimo que nuestro Señor tenía conciencia de que Él iba a resucitar, sí. Claro. Es una idea que está súper clara en San Juan, no está tan explícita, por ejemplo, en las predicaciones de San Pedro después de Pentecostés, que Dios resucitó a Jesús. Sí. Pero también San Pedro va a decir, mataron al Señor de la vida o al Señor de la gloria. Mataron al autor de la vida. Entonces, ahí tiene claro que es Dios, más Dios resucitó a Jesús. En la divinidad de nuestro Señor que resucitó su cuerpo, digamos. Claro. Pero en San Juan está clarísimo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy y cuando quiera la recupero. ¿Vale? Fenomenal, Padre. Entonces tenemos la Trinidad, la divinidad de nuestro Señor, y también, claro, ya la primera persona, el Padre, la segunda persona, como usted decía, y la tercera persona también, el Espíritu Santo. En San Juan también queda muy claro, el capítulo 14, el capítulo 16. Sí, parece que hay varias referencias al Espíritu Santo. Bautismo del Señor, a Nicodemo, nadie no nace del agua y del Espíritu, no tendrá vida nueva, y así. Pero hay 5 anuncios de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés. Ella dice al Espíritu que es el Espíritu Consolador, que es el Espíritu Defensor, que es el Espíritu que va a llevarlos a la verdad completa. Interesante. Que es lo que se cree que una de las cosas que da envasamiento a la infalibilidad pontificia, que el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia para llevarla a la verdad completa, como un cuerpo. Bueno, y así va. Entonces, muy rico en referirse al Espíritu Santo como una persona que viene. Eso también fue utilísimo para la lucha de los padres capadocios, pues San Gregorio Nacianceno, San Basilio Magno y tal, contra los neumatómacos, en uno de los concilios de Constantinopla, donde se añadió la referencia al Espíritu Santo. Et Spiritum Sanctum Dominum, Señor, et vivificantem, vivificador, qui ex Patre filioque procedit, que procede del Padre y del Hijo, qui cum Patre et Filio simul adoratur, que con el Padre y el Hijo igualmente es adorado y glorificado, y que habló por medio de los profetas. Gracias a estas referencias tan explícitas de San Juan, claro que los sinópticos sí se le pone al Espíritu Santo como una persona. Bueno, en el Antiguo Testamento no queda claro que es una persona, parece que es uno de los atributos de Dios, el Espíritu de Dios, Dios comunicándose, digamos, a la criatura, ¿no? Pero en los sinópticos sí se le trata como un sujeto al Espíritu Santo, no una cosa, sino un sujeto personal. Pero en San Juan es meridianamente explícito, ¿vale?
Solo para quienes nos oyen, los sinópticos son los otros 3 evangelios, San Juan, y los otros 3 pues son los sinópticos. Exactamente. San Juan es San Juan y sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Que se dice sinópticos porque son muy parecidos, Son, se sí, complementan. sí, prácticamente siguen un esquema muy semejante. Aunque tienen riquezas diferentes, pero siguen esquemas muy semejantes. Bueno, padre, ahora pasemos, si le parece, a la Eucaristía Sí. en San Juan, que también La es Eucaristía es súper fundamental. algo fundamental, sumamente importante. Nosotros que somos devotos de la Eucaristía, que comulgamos, los niños que hacen la primera comunión, sabemos que en la Eucaristía es Dios, que lo recibimos, tal, pues también en San Juan queda muy claro eso de la Eucaristía como Dios, no solo como sacramento, sino como la presencia de Dios. Bueno, una mencioncita que le acabo de encontrar al Espíritu Santo aquí. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su seno. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. La glorificación de Jesús en el Evangelio de San Juan es su muerte. Pero bueno, vamos a la Eucaristía, que es todo el capítulo 6 prácticamente. Es una buena parte del capítulo 6. Entonces, aquí viene, ¿no? Les contestó Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más ya hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed. Se entiende porque va al cielo y ahí todo apetito, como dice Santo Tomás, es saciado. Todos nuestros deseos nobles, buenos, rectos, son saciados completamente y yo creo que superados también. Entonces, cuando ven que él ha dicho que es el pan que bajó del cielo, decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues ¿cómo dice ahora: yo he bajado del cielo? Respondió Jesús: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Que ese es otro tema también bonito del Evangelio de San Juan, la atracción de Dios. Él varias veces dice eso, que es una iniciativa de Dios. Entonces Dios, como es amor, el amor atrae. Si el Padre no atrae, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, entonces es un capricho de Dios quien se salva. No. Él quiere atraer a todos, pero algunos viven obstinados en sus malas obras y están como que tienen una especie de escudo, unas gafas de sol para que la luz no les atraiga. Entonces dice... También un poco citando esa frase de San Juan que dice: en esto conocemos que Dios nos amó, que amamos a Dios en que Dios nos amó primero. Nos amó primero, exactamente. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Lo dice 3 veces. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, entregada por la vida del mundo. O sea, la comunión es realmente la carne sacrificada y revivida de Jesús, pero está sacrificada. Pues Santo Tomás dice: en la Eucaristía está Christus passus, Cristo padecido, Cristo que ha sufrido. Entonces disputaban entre sí los judíos diciendo: ¿cómo es posible que nos va a dar su carne? Pero ya se escandalizaron de que había bajado del cielo, ahora es que les va a dar la carne de comer. Entonces, y nuestro Señor no retrocede. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. O sea, es que está tan claro. ¿Cómo es que los protestantes, con perdón, pueden negar la presencia de Él en la Eucaristía? Dicho por nuestro Esto Señor. es dicho por nuestro Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, tal. Porque mi carne es comida y mi sangre bebida. Si no está Jesús en la Eucaristía, y es solo un símbolo, realmente no lo comemos. Si no lo comemos, ¿cómo vamos a tener la vida? Exacto. El que come mi sangre y bebe mi... Entonces, primero promete la vida eterna. Después viene a esto que después vamos a tratar. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Esta famosa permanencia. Así como me envió el Padre vivo y yo vivo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí.
O sea, la Eucaristía pasa a ser el alma del alma. O sea, el motor de nuestra alma, lo que hace vivir. Y por tanto, pasa a vivir conforme Él es. O sea, Porque, claro, es un proceso de transformación en las almas a partir de que comulgan, cuya meta es que Jesús viva en uno, con lo de San Pablo. Estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. La Eucaristía es la que realiza ese proceso si la comulgamos con devoción, con fe, con... No, es extraordinario, simplemente fuera de serie. El que come mi carne y ve mi sangre está en mí, yo en él, tal. Es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en una sinagoga de Cafarnaúm, que por cierto parece que se ha descubierto arqueológicamente y se puede visitar en la Tierra Santa. Por tanto, si nosotros hoy en día adoramos el pan eucarístico con tanta propiedad, tanta seguridad, tanta devoción, es por esto, y si comprendemos cuáles son los efectos del sacramento de la Eucaristía, sobre todo de la comunión del sacramento de la Eucaristía, es por este trecho de San Juan. Bueno, San Juan es el apóstol de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque como es el apóstol del Dios amor, la Eucaristía es el sacramento del amor. Porque nuestro Señor se queda en la Eucaristía totalmente entregado como alimento para nosotros. Él que es Dios se hizo alimento para nosotros. O sea, más amor que eso, imposible. Entonces, Dios es amor, sacramento de la Eucaristía, sacramento del amor. Eucaristía, pronto. Después tenemos también en San Juan, ya hablamos, Trinidad, Divinidad del Espíritu Santo, la Eucaristía. En la Eucaristía vimos que está nuestro Señor padeciente. Pues hablemos ahora justamente de la cruz, el misterio de la cruz. San Juan, que presenció toda la pasión de nuestro Señor, el único, también debe haber una relación muy grande. Él tiene una comprensión de la cruz como el trono donde Cristo es glorificado y desde donde Cristo atrae todos así. Porque volvemos a la cuestión de la atracción del Padre. Si el Padre no atrae a alguien, no viene donde Él. Pero Él también dice, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré todos a mí. ¿Por qué? Porque prácticamente la cruz, que es la humillación, el desprecio, el insulto, el fracaso, la muerte, la herida, la sangre, es una manifestación tan patente de su amor por nosotros. Y cómo es el amor lo que atrae. Que en el Evangelio de San Juan es la glorificación. Entonces hay un momento en que el Padre dice, ¿no? Yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Algunos exégetas dicen, la primera glorificación, su nacimiento en la carne, para que los hombres lo pudieran ver, oír y palpar, como San Juan. La segunda glorificación, la cruz. La resurrección, no, la cruz. Padre, y un paréntesis, ahí se entiende un poco también por qué ciertos pueblos, el español en concreto, tiene tanta fascinación por lo que es la Semana Santa, el misterio de la cruz, nuestro Señor crucificado, cargando, sufriendo, padeciendo, porque es la muestra del amor por nosotros. Sí. Hay una música de iglesia cuya melodía, pues habrá quien guste más, quien guste menos, me parece un poco sacral, poco bella, pero que la letra es interesante. Dice, nadie te ama como yo, y una de las estribillos dice, mira la cruz, esa es mi más grande, mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Es verdad. O sea, entonces, como que para San Juan la cruz, y el hecho de que la Virgen esté al pie de la cruz con él, y que sea al pie de la cruz, que toda la humanidad en él, porque eso todos los exégetas lo comentan, todos los padres de la Iglesia lo comentan, son unánimes los papas que han comentado esto, que en San Juan, aparte de recibir personalmente a la Virgen, fue como que el representante de toda la Iglesia que recibe a la Virgen. Pues la Virgen es madre de San Juan y en San Juan madre de toda la Iglesia. Entonces, el hecho de que Jesús haya dado a la madre desde lo alto de la cruz, todo esto tiene un valor importantísimo para San Juan. La cruz sí que tiene un sentido místico muy fuerte. Él va a comparar la serpiente del desierto que curaba a todos los que la miraban, ¿no? Los que eran picados por serpientes ardientes, que se puede comparar al demonio, etc. Eran curados cuando miraban a la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Esto por Moisés. Nosotros se compara, como diciendo, vais a mirarme a mí en la cruz para ser curados de las mordeduras de la serpiente infernal. Y él dice, mirarán a aquel que traspasaron. También. Exactamente. Es la profecía de Zacarías que San Juan nos vuelve a repetir, como diciendo, mirarán, San Juan, él repite, mirarán a aquel que traspasaron, ¿no?
Y el hecho de que lo alto de la cruz salga sangre y agua, que hoy en día está médicamente muy, muy probado, que fue así por los estudios de la sábana santa. Por tanto, no fue un dicho teológico de San Juan, fue una realidad con un gran sentido teológico, Claro. pero una realidad real, pura y dura, que se ve incluso pues bien, bien, bien marcada en la sábana santa, que por tanto sea el origen del sacramento como de la iglesia y de todos los sacramentos de los cuales iba a vivir. Es como que Jesús dando su sangre, como una madre da la leche, digamos, él daba su sangre para que toda la iglesia viviese de él, ¿no? Es todo relacionado con la cruz. Con la cruz. Entonces, la cruz centraliza una carga de valor teológico y simbólico altísimo. Y no podría tener sentido, o sea, que San Juan, con todas las pruebas del amor que tuvo de nuestro Señor, con las revelaciones que tuvo sobre la Eucaristía, todo lo que vio, no estuviese el momento auge de la redención, Sí, que es justamente la cruz. la cruz. Evidentemente es una cruz que no termina ahí, culmina con la mañana de la resurrección. Pero digamos, la violencia de la cruz, el sufrimiento de la cruz, el holocausto de la cruz, la humillación de la cruz, muestran hasta qué punto nos amaba, más que la resurrección, porque es lógico que si Dios murió iba a resucitar, Claro. pero que tuviese que morir de ese modo, tan extremadamente generoso para con nosotros, eso es simplemente admirable. Fenomenal, Padre. Y ya que usted habla de la cruz, de que Nuestra Señora estaba al pie de la cruz, es evidente que San Juan también al estar al pie de la cruz tiene una unión con Nuestra Señora, como que es toda la influencia de la Santísima Virgen María pasó por San Juan y San Juan no la transmitió, o sea, como que es quien nos transmite la doctrina de la Virgen María, San Juan también. Entonces, Padre, ¿qué se podría decir de la Virgen María, que hemos hablado también en otros podcasts sobre la corredención de la Santísima Virgen, de su papel en la cruz también, bueno, pero San Juan y la Virgen María, ¿qué nos dice él? ¿Qué aporta él a a la devoción a la Virgen María? No, O, aporta elementos importantísimos, porque la grandeza de la Virgen, los privilegios de la Virgen, su Inmaculada Concepción, su asunción en cuerpo y alma al cielo, la virginidad perpetua, evidentemente tiene mucho que ver con la maternidad divina. La maternidad es un fenómeno, una verdad de fe enorme, gigantesca. Pero no está sola esa verdad de fe. La Virgen no solo fue madre del Redentor, sino que se fue asociada. a la redención. Entonces, como corredentora, que ya hubo un podcast nuestro aquí que hablamos de eso, nos aparece claramente en San Juan. ¿De acuerdo? Porque está al pie de la cruz sufriendo con él y en los dolores de parto recibe a su hijo, que es San Juan, y recibe a toda la iglesia Toda la como iglesia. hija, y a cada miembro de la iglesia como hijo personal suyo. Por tanto, la maternidad espiritual de María, que es un título muy correlato, muy gemelo casi de la corredención mariana, porque no podría ser madre si no fuese corredentora, y siendo corredentora tenía que ser madre, Claro. pues está muy explícita, muy bellamente explícito ahí. Bueno, esto dio lugar a que, guiados por el Espíritu Santo, que nos lleva a la verdad completa, muchísimos padres santos, etcétera, mencionasen este hecho, lo mencionasen. Entonces San Juan, digamos, nos presenta aquí la corredención. En Caná nos presenta la intercesión infalible, pero ya hay un anuncio de la corredención, porque la Virgen le dice, no llegó todavía mi hora. Mi hora. Jesús le dice a la Virgen, perdón, a ti y a mí que nos importa, digamos, que no tengan vino ellos, si no ha llegado mi hora, ¿no? Entonces, la hora de Jesús sí le importa a la Virgen, porque si ese momento no le importaba, sí le iba a importar la hora. No sé, a ti y a mí, ¿qué nos importa esto? No ha llegado mi hora, porque a ti y a mí lo que nos importa es mi hora. Tú estás destinada para cooperar conmigo en mi hora. No sé si está claro. Está claro, sí, sí, sí. Es una afirmación, por tanto, implícita de la futura cooperación de María en la redención. Pero la superabundancia de la transformación del agua en vino simboliza también los frutos de la redención de la cual la Virgen iba a ser medianera, intercesora, pero también distribuidora. Porque es gracias a ella que todos los comensales allí toman ese vino. Entonces también nos habla de la mediación universal de la gracia de la Virgen María. Pero en el Apocalipsis, del que hemos hablado poco, que es una obra súper importante de San Juan, Claro. con un contenido cristológico impresionante, también hay unas referencias mariológicas bellísimas. Muchos exégetas hoy en día creen pues, que el capítulo 12
de San Juan, que inicia con la mujer vestida de sol, está precedido por el capítulo anterior con el arca de la alianza que aparece en el cielo. Y algunos exégetas dicen que ya el arca de la alianza es una referencia a la Virgen, la verdadera arca de la alianza. De la Virgen María. Sí. ¿Por qué? Porque ella, el arca que llevaba, la vara de Moisés, la vara de Aarón, perdón, que floreció, llevaba las tablas de la ley y el maná. El maná. ¿Qué llevaba la Virgen en su seno? Estaba para dar a luz. Nuestro Señor. Nuestro Señor, que es el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, el pan bajado del cielo, es cuando dicho año, y yo soy la verdad. Llevaba las tablas de la ley. Mucho más que todo eso, llevaba a la propia ley, al propio pan y al propio sacerdote. Otras referencias a que la Virgen es el arca están también en San Lucas, porque dice que se quedó con Santa Isabel 3 meses. Y en esos 3 meses la familia fue llena de bendiciones, porque Santa Isabel recibió el Espíritu Santo, San Juan saltó de alegría en el seno y fue santificado, y Zacarías va a ser lleno de Espíritu Santo y tal. Y, claro, y resulta que en el Antiguo Testamento, cuando David tiene miedo de traerse el arca a su casa, la deja en casa de Obededón. La arca se queda 3 meses y es bendecido. Y es súper bendecido Obededón. ¿Por qué San Lucas nos dice que se quedó hasta el parto del niño? Pues si tenía 6 meses, ya se puso en viaje, y se quedó 3 meses, ella quedó hasta pocos días después de nacido el niño. No, dice se quedó 3 meses María en aquella casa. Para simbolizar. Que el arca de la alianza. Entonces, que ya es arca de la alianza el capítulo 11 es una referencia a la Virgen María. Que ya aparece en la escena. Cuando ella aparece en la escena hay truenos, no sé cuánto, no sé qué, como que algo le va a pasar al mal. Porque en el Apocalipsis ese es el mensaje. Ciertas cosas aparecen en el cielo, el mal está perdido. Bueno, y recordemos que el arca de la alianza también en el Antiguo Testamento, cuando fue robada, que se lo robaron los filisteos, empezaron a salir tumores. Sí, a los tuvieron que devolverla. Tuvieron que devolverla porque también es el símbolo del mal del enemigo. Exactamente, que aplasta la cabeza, ¿no? que hace mal a los malos, digamos así. Y después la mujer vestida de sol, que está en dolores de parto, gime, grita de dolor de parto. Y no dice dolor de parto, sino dice del tormento de dar a luz. Que es una expresión igualita a la que se usa para Raquel en el Génesis, que murió cuando dando al Benjamín. Bueno, total, que hay exégetas que dicen que da a luz al niño, pero el niño ya le dan un cetro de hierro y se va al cielo. Sí. Entonces, que en realidad no está dando a luz a Jesús en Belén, sino que los dolores de parto son los sufrimientos de la pasión para la resurrección de Jesús. Y Jesús, por así decir, resucita contando con los sufrimientos de María. Señora. No porque hicieran falta de sí, sino que hicieron falta porque Dios quiso que se asociase. Entonces, como que nos pone a la Virgen María en un plan de corredención fuertísimo. Y eso gracias a San Juan. Y esto lo sabemos gracias a San Juan. Por tanto, decir más de la Virgen, o sea, que la Virgen dio a luz al niño Belén, muy bien. Que por así decir, dio a luz al cuerpo resucitado de Jesús. ¡Puah! Y que de repente aparecen, a lo largo, enseguida del capítulo 12, otros hijos de la mujer. Sí. Por eso el prefacio cuarto de Adviento dice, ¿no? En María la maternidad se abre a otra dimensión nueva, una dimensión sobrenatural. De tal manera que nuestros cuerpos, todos van a nacer para la gloria por los dolores de parto de María. Entonces somos más hijos de María, incluso en el cuerpo, que de nuestra madre. Claro. Porque nuestra madre dio un cuerpo corruptible, dio a luz un cuerpo corruptible. María va a darnos a luz, por así decir, místicamente, espiritualmente, con dolores de parto muy reales, los dolores de la pasión, para una vida imperecedera, cuerpo y alma. Por tanto, es mucho más madre nuestra que nuestra propia madre, pero... O sea, es madre de la vida real. La verdadera vida. La verdadera vida. Ella es la madre de los vivientes de verdad. Sí. Eva es madre de los moribundos y de los muertos. Ella es madre de la vida. Por tanto, que la Mariología de San Juan también es muy, muy, muy rica de contenido, porque si en los primeros evangelios, los evangelios de la infancia de San Lucas, de San Mateo, de ahí se puede claramente deducir y digamos, infaliblemente deducir que la Virgen es Madre de Dios. De San Juan, en San Juan está todo el tema, todo el asunto de la corredención mariana, que resalta de una manera extraordinaria y que completa la misión de la Virgen. Porque darlo a luz era una cosa muy digna, muy santa, tal, pero acompañarlo para volver a recrear todo el mundo.
Es lo que decíamos, el otro día nos recordaba alguien, San Anselmo, que había dicho, ¿no? Al inicio Dios creó el cielo y la tierra y por María recreó todas las cosas. O sea, Dios creó todo, pero por María recreó todo. Es la madre de la recreación, la Virgen María. Es gigantesco. Es madre de Dios y de toda la obra de Dios de recreación. Enorme. O sea, San Juan nos deja ver que, claro, la Virgen María en su papel de redención no solo fue un instrumento con el cual nuestro Señor dio luz y ya. No, no, Fue no, no. muchísimo más Muchísimo que eso. más. Él no quiso cumplir su misión Sin ella. sin ella. O sea, algo más que eso ya pues... Y esto ya le daría a San Juan ser el apóstol de la Virgen María. Sí. El apóstol de la Virgen María. Claro, hablamos de muchos santos que fueron muy marianos y tal, pero San Juan Es el apóstol tendría el mariano título por del apóstol excelencia. mariano. Por excelencia. Recibió a la Virgen María, no sería, tal sería que no fuese él el apóstol de la Virgen María, San Juan. Imagínense, todos los días cruzar la mirada con la Virgen, ver esos ojos, poderle, no sé, eso, besar la mano o hasta abrazarla, no sé. ¿Quién va a saber? Si era su hijo. Claro. Entonces no sabemos. Más, imagínense, celebrarle la misa y ver cómo ella asistía a la misa y que ella le contase qué pasaba en su corazón mientras se celebraba la misa. No sé, o sea, o que debatiesen temas de teología sobre la divinidad y ella le explicas. Es impresionante. O sea, es un santo mariano, como dicen los italianos, a più non posso. A más no puedo, o sea, a más imposible. Fenomenal, padre. Bueno, ya que hablamos de la Virgen María, que la Virgen María tenía ese amor por San Juan y nuestro Señor también, pues hablemos ya de nuestro Señor como el discípulo amado, porque no es un título que la Iglesia le dio a San Juan, fue un título que San Juan se dio a sí mismo. Sí. El discípulo que Jesús tanto amaba. Sí. Le pone así. Sí, lo decíamos un poco al principio. El discípulo amado se le atribuye porque era virgen, claro, entonces por tanto como que su corazón se abrió al amor pleno por primera vez y definitivamente con nuestro Señor. Los otros fue, aunque fue el amor de la vida de Dios, más fue un segundo amor tal vez, tuvo su esposa. Más además de eso, porque justamente como él estaba al pie de la cruz, por tanto mostró más fidelidad que los demás, en él se realizó la primicia de la redención. Qué bonito. O sea, él recibe todo el flujo de la redención con un impacto mucho más fuerte que los demás, por así decir. Como dice Santo Tomás, quien está más cerca de la fuente coge más agua, o quien está más cerca del fuego se calienta y se ilumina más. Él estuvo de lleno. O sea, al pie de la cruz, viéndola a ella sufrir, después se quedó con Nuestra Señora. Entonces como que él, por encima de todos los demás, fue el que recibe el fruto de la redención como más superabundante y lo va a manifestar en su evangelio que, como dice San Ambrosio, él fue el que tocó más alto su trompeta. Sí. No ¿vale? Los demás fenomenales, no renunciamos ni siquiera a una coma, que no tenían comas los evangelios, pero bueno, porque escribían todo de corrido. Pero bueno, no renunciamos ni a un puntito de la I, que eso sí que había. Entonces, pero sí que hay que reconocer pues que él destaca, pues él es el águila de... ¿no? Fenomenal. Padre, y ya que él es discípulo amado, vimos en la carta que el amor que Dios nos tiene, el amor que manifestamos a Dios manifiesta en el amor a los hermanos, porque San Juan también habla justamente de eso, del amor que se transforma, se convierte en caridad fraterna. Claro. Entonces también usted nos puede hablar, Padre, por qué esa caridad fraterna es el símbolo del amor a Dios, de nosotros para con nosotros. Sí, por lo que dice de las fuentes de agua viva. Cuando dice que el Espíritu iba a hacer nacer fuentes de agua viva, la fuente de agua viva corre. Entonces, ¿quién cree en nuestro Señor? ¿Y qué cree de nuestro Señor? Que es amado por Él. Claro. Al punto de que dio su vida por mí. No, dice, yo vivo para Jesucristo, y dice San Pablo que se entregó y dio su vida por mí. No dice dio la vida por nosotros, claro que la dio por nosotros, pero claro que cada uno puede contar con Jesús totalmente, como si hubiera sido el único pecador a necesitar la redención, Él la hubiera pasado por mí. Por tanto, esa pasión es para mí, sí. Es para todos, pero es para mí. Entonces, evidentemente ese amor que hace, que nazca, el río sigue corriendo, la fuente se abre, sigue corriendo, tiene que ir esa agua a los demás. Por entonces tenemos que dar la vida por los hermanos. Si yo me considero amado por Jesús y quiero ese amor solo para mí y me cierro a los demás, mato el amor porque ciego la fuente. Le impido que emane ese agua, pierdo la gracia. A partir del momento en que uno quiera dar la vida por los demás,
Entonces el Espíritu Santo va colocando siempre más agua Claro. para que corra siempre más fluyentemente. Entonces es necesario, el amor pide amar, no solo ser amado. Entonces hay que amarlo. ¿Cómo lo vamos a amar? Sirviéndolo en los hermanos, ¿no? Santa Teresita, estaba leyendo el otro día esto de ella, ¿no? Que le cuenta a Pauline, que era la madre superiora, o a la madre esta de Gonzaga, que cuando tuvo que atender a esta hermana, que era una hermana enferma, que venía al convento, que necesitaba ayuda para todo, era llena de problemas y de melindres y de cuestiones, y que nunca estaba contenta con nada, que ella siempre la llevaba al comedor, en silla de ruedas, que ella siempre la intentaba atender con toda la suavidad, el cariño, y nunca recibió una palabra de gratitud definitiva de esa hermana, porque nunca estaba contenta. Sí porque había ido muy rápido, sí porque ha ido muy lento, sí porque le había bajado con mucha violencia esos apoyitos de los pies, si era porque esto, porque ello, siempre había un motivo de queja, siempre, nunca estaba contenta. Pero Santa Teresita, pero yo delante de Dios lo hice con todo el amor posible del mundo. Porque yo no la veía a ella, yo veía en ella a Jesús. Impresionante. Y porque veía en ella a Jesús, yo hacía de todo por ella. Entonces, el amor por los hermanos es, si todo lo que hicierais por uno de estos más pequeños de mis hermanos, por mí lo hicisteis. Entonces, es como que amarlo en el hermano. Y es como que analogarse con Dios, porque así como Dios se da totalmente a los hombres, el que ama, como que tiene una analogía de ese amor de Dios y se le da Quiere también. darse a los otros y darles esa agua que va a hacer con que Cristo nazca, se desarrolle, crezca y viva en el otro, y el otro muera, ya no sea quien viva y sea Cristo que viva en él. Esa es Impresionante. el circuito, de acuerdo, del amor, que es lo que San Juan predica. Padre, antes que nos pasemos, que usted nos había prometido de hablar de esto de la permaneced. Y justamente viene con el tema del amor, que él dice, ahora pues hijitos, permaneced en él para que cuando apareciese no seamos apartados. Tal. Bueno, eso de permanecer en el amor de San Juan, en los hermanos. Sí. Si Es no la puede frase explicar. famosa del Evangelio traducido, o sea, de la Vulgata, manete in dilectione mea, permaneced en mi amor, ¿no? Que es una frase muy repetida de San Juan. ¿Qué significa esto? Pues lo que estábamos hablando, o sea, que quien permanece en el amor es el que cumple los mandamientos. Solo que nos suena que cumplir los mandamientos es algo como que muy legal, no es verdad. Porque cumplir los mandamientos primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Está una locura de amor por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, que se sobrepone a cualquier cosa. Los apóstoles dieron testimonio de eso con su muerte, o sea, pueden quitarnos la vida, nosotros los amamos tanto que no vamos a negar jamás que ellos existen, que ellos son amor. Si nos quieren matar, que nos maten, pero nosotros vamos hasta el final. Y después el amor al prójimo, que son los otros mandamientos, Claro. digamos, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, regulan el amor con el prójimo. El amor al prójimo que tiene que ser un supremo respeto, el perdón, el respeto de su propiedad, el respeto de su vida, el respeto de su dignidad como templo del Espíritu Santo, entonces la castidad, el respeto de ta. Por tanto, parece que como que la práctica de los mandamientos resume en el amor. Y también el permanecer en el amor es como que un convite de Jesús a la amistad, porque nuestro Señor en el Evangelio de San Juan es el único evangelio que habla de la amistad. Ya no llamo siervos sino amigos, porque os he revelado todo que el Padre me había dicho. Y un amigo, cuando ese amigo del otro le confía secretos y sabe que el otro pues no le va a traicionar. Entonces, De que en latín eso de los amigos también, ahora se me viene a la mente, es un canto gregoriano que hacemos, maiorem dilectionem nemo habet, quia exactamente, animam suam ponit pro amici suis, que da exactamente. su vida No por hay los mayor amigos. amor que dar la vida por sus amigos. Amigos, dice. Amigos, exactamente. Entonces, el permanecer en el amor es un convite de Jesús a construyendo dentro de nuestro corazón una virtud de la castidad también, de la caridad sólida, poder ser amigos suyos, porque permanecer en mí y yo en él. Entonces, esa permanencia del uno en el otro es la mayor manifestación de la amistad. Qué bonito. Entonces, el permanecer en el amor es hacer con que Él esté presente en nosotros y nosotros siempre estemos presentes en su corazón. Por tanto, que haya una amistad indisoluble entre ambos. Que sea como que el auge del proceso de santificación de la persona. Permanecer en el amor y ser Sí. amigo de Dios, ser amigo de nuestro Señor. Bueno, eso es amistad realmente. Exactamente, eso es amistad. Eso en su profundidad. Exactamente, eso es la amistad.
Y que también es como que ese reflejo de la eternidad, ¿no? Que es un Exactamente. amor de los tres. Una amistad, la amistad perfecta. Eso lo va a decir un gran santo cisterciense del siglo XII, San Elredo de Rielvaux. Él dice, Dios es amistad, la Trinidad es amistad. Fenomenal, padre. Bueno, podríamos pasar horas y horas comentando cualquier aspecto de los que ya hablamos, profundizando un poco más sobre el amor, sobre la Eucaristía, sobre la divinidad, hablar más sobre el Apocalipsis, por ejemplo. Tal. El Apocalipsis. Aquí se ve un San Juan mucho más guerrero, ¿eh? Es el hijo del trueno un poco, en el sentido, no que él promueva eso, sino que él asiste la trama de la historia, pero vista desde el cielo. Exactamente. Porque ya mencionamos el Apocalipsis en el podcast, pero claro, haciendo referencias Por tanto, es la concretas. visión que Dios tiene de la historia y cómo el bien y el mal en la tierra como que tienen su repercusión en el cielo y como que a partir de eso los acontecimientos van siendo guiados. Y cómo Dios vence siempre. Y cómo eso, la mujer vestida de sol es un factor para que los demonios caigan del cielo, para que los buenos sean protegidos, como, en fin, es el único libro de la Biblia también, parece una paradoja, en el que se habla de venganza. En el Apocalipsis. En el libro del Nuevo Testamento, digamos, ¿qué se habla de venganza en el Nuevo Testamento? Se habla, San Pablo dice, no es a nosotros la venganza, se vengará el Señor, tal. Por tanto, una venganza buena, digamos que la venganza de Dios que hace justicia. Si el bueno fue injusticiado en esta tierra, en determinado momento Él hace justicia. Claro. Normalmente es la justicia eterna, pero también hace justicia en esta tierra. Pero digamos que en San Juan, en el capítulo 6, le piden a los santos, le dicen, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre que hemos derramado? O sea, los mártires que se han ido al cielo claman a Dios por venganza de su sangre. Y entonces Dios dice, bueno, esperad un tiempo que se complete el número. Se completa el número y vienen las plagas, vienen castigada la gran Babilonia, la mujer perdida, es castigado la primera bestia, muchas cabezas, muchos cuernos, otras coronas, es castigada la segunda bestia que tiene cuernos de cordero, que muchos dicen que son los anticristos dentro de la iglesia, pues es castigado, en fin, y al final nuestro Señor triunfa en esta tierra, antes del fin del mundo. Después se encierra, viene un último ataque del diablo y se encierra la historia del mundo. O sea, la visión de ese Cristo victorioso. Es un Cristo, por tanto, que combate, que lucha, que es caballero. Cuando nosotros decimos, los heraldos, caballeros de la Virgen. Porque, ¿de dónde han sacado ustedes eso? ¿De los templarios? También, pero también de nuestro Señor. En el Apocalipsis está montado en un corcel blanco y mata a sus enemigos con la espada que sale de su boca y tiene en el lomo escrito, en el lomo de su pierna, escrito Rey de Reyes, Señor de Señores, o verbo eterno de Dios, una cosa así. Y tiene un manto rojo de su sangre, empapada en sangre, porque la sangre que él derramó, y que viene como caballero comandando a los buenos para derrotar al enemigo. O sea, es un Dios combatiente, luchador, que vence, que derrota al mal, que lo humilla, aunque permita que el bien sea muchas veces vencido también, aparentemente, mediante los martirios, las persecuciones y tal. Entonces es una visión de la historia absolutamente grandiosa, un poco también nos introduce en la liturgia celestial, una simbología bíblica de una belleza riquísima, riquísima, extraordinaria. Un poco en la síntesis de toda la Biblia también, el Apocalipsis. O sea, es como que toda la revelación logra sintetizarse en este libro. Tiene desde la creación hasta la redención, hasta el juicio final, todo. O sea, algo realmente, una obra de una envergadura. Claro, que y fue una revelación de Dios directo a San Juan. O sea, Dios le infundió todo ese conocimiento a San Juan, ese profetismo infuso. En un domingo estaba en la isla de Patmos y vio todo. Impresionante. Impresionante. Padre, con lo que acabamos de ver de San Juan aquí en este podcast con el Padre Carlos, creo que realmente nuestra devoción a San Juan tiene que aumentar cada vez más. Tenemos que convencernos, que ya estamos convencidos, pero saberlo y profundizar en que Dios nos ama. San Juan ya nos lo dejó clarísimo también. Y nada, Padre, muchísimas gracias por sus palabras, por este podcast, por todas las enseñanzas. Esperemos que podamos grabar muchos más al respecto de temas como estos, en estos grandes vuelos de águila. Y en este capítulo 26 sí que volamos con el águila de las águilas, que es San Juan. No sé, Padre, si usted puede contar qué a usted le pasó con el doctor Plinio cuando este hecho de San Agustín y San Juan. Sí. Creo que para encerrar sería interesante. Uno de nuestros hermanos pues apareció con un libro cerca del doctor Plinio.
Y siempre que uno llevaba un libro, el doctor Pino se interesaba. ¿Qué estás leyendo? Entonces, este le dijo, es un águila comentando otra águila. Y entonces el doctor Pino dijo, ah, sí, ¿qué es? Dice, son los comentarios de San Agustín al Evangelio de San Juan. Y entonces el doctor Plinio le dijo, ah, no, entonces es un águila, San Agustín, comentando a un serafín. Un serafín. Y qué interesante porque, sí, o sea, los serafines son los ardientes, ¿no? Sí. Los que, por tanto, son los primeros de la corte celestial, pues son puro fuego de amor. Entonces San Juan Evangelista fue comparado por doctor Plinio a la máxima expresión del amor que hay en el mundo angélico, y probablemente él haya sido, entre los apóstoles y entre los santos de la iglesia, una de las máximas expresiones del amor. Una llama de amor, cuando lo veamos en el cielo como llama, no sé de qué tamaño será esa llama tan gigantesca de amor que fue San Juan. Pues inflamémonos de esa llama de amor. Comparta este podcast para que todas las llamas de amor por nuestro Señor, por la Santísima Virgen, por la Eucaristía, se inflaman en nosotros. Deje sus comentarios, comparta y los esperamos en el nuevo capítulo del podcast Vuelo de Águila. Padre, muchísimas gracias por este podcast. Salve María a todos, y por intercesión de San Juan, por intercesión de la Santísima Virgen María, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.